Juan, el capítulo 15, el verso 18 es el texto que nos tocaría leer, ¿no? Okay. Juan 15, 18. Vamos a dar lectura. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubieran venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que aborrece también a mi Padre, o a mí, aborrece a mi Padre. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y la han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Estos son como palabras finales de Jesús, ¿no? Les estaba diciendo a sus discípulos que así como Él ha padecido persecución y aún va a experimentar la muerte, los discípulos también van a pasar por lo mismo, ¿no? Él dice la causa, ¿no? Él va a explicar la causa. ¿Cuál es la causa de la persecución? ¿No? Porque en el mundo religioso, en ocasiones se han inventado muchas causas por las cuales somos perseguidos, pero hay una causa única por la cual Jesús fue perseguido y sus discípulos serían perseguidos, ¿no? De acuerdo al texto bíblico. Primero, en el 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, el mundo no los aborrece a ustedes tanto porque son ustedes, ¿no? Sino que el mundo les va a aborrecer porque ustedes creen en mí, ¿no? Porque ustedes confían en mí. Esa va a ser la razón por la cual el mundo les va a aborrecer, ¿no? O sea, es por causa de Cristo que el mundo detesta a los creyentes. Ahora, entiéndase, cuando en este contexto está hablando mundo, ¿no? Se está refiriendo en ese momento a las autoridades religiosas, ¿no? Recuerden que si damos una mirada otra vez a Juan, a los capítulos anteriores, Jesús tenía unos enemigos que eran, ya se habían declarado, ¿no? Y entonces su guerra o la batalla que él lidiaba era con el Sanedrín, con los que estaban en el aspecto cultico, religioso, en el templo. O sea, era una batalla con los del culto. Esto es interesante, ¿no? Ese sería el contexto cuando se refiere a mundo, ¿no? Podríamos nosotros hacer alguna aplicación para ahora y hablar del mundo de aquellos que están en la taberna, de aquellos que están en las fiestas, de aquellos que delinquen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? O sea, gente de mal vivir. Pero de acuerdo al contexto inmediato, no es ese tipo de mundo. El mundo, en el contexto, digamos, que estamos nosotros, es el mundo religioso, el mundo cultico. Y a lo largo de la historia, quienes han generado más persecución han sido los religiosos. La Segunda Guerra Mundial, dentro de, si estuvo Hitler y todo eso. En el día de hoy, perdón, pastor, ¿qué dijo que sería? No, estamos hablando de que siempre en ese contexto es el culto. En el día de hoy también es el culto. Okay. Créeme que
yo he sentido en muchas ocasiones que los del culto, ¿no? Son personas cerradas, ¿no? Porque ellos se creen dueños de la verdad, se creen también jueces, ¿no? Y entonces van eh, a, a aislarte, ¿no? Eso hace el mundo religioso, ¿no? Te aísla, te mira como algo raro. Eso hace el mundo religioso y eso hicieron con Jesús. A Jesús no lo pasaba. Estaban siempre cuestionándolo, ¿no? Cualquier cosa que Jesús hiciera era motivo de cuestionamiento. La gente de corte religioso tiene esa enfermedad, digamos, ¿no? De perseguir, ¿no? Creen que tienen esa autoridad de perseguir, de excluir, de borrar, ¿no? Y tantas cosas que hace los que tienen el poder, ¿no? Pues estamos hablando que estos del culto tenían el poder, estaban al cargo del templo de Jerusalén, administraban en el templo. Entonces Jesús era alguien que no cabía en ese sistema, ¿no? O sea, por más cosas buenas que hacía Jesús, para ellos, ¿qué cosa era? Pregunto. ¿Se acuerdan cuando curó al paralítico de Betesda? Todo iba en contra de la ley que ellos creían. Entonces, era un acto bueno lo que Jesús había hecho. Le estaba devolviendo la salud a un hombre que por más de 38 años no conseguía la salud. Había ido a todos los hospitales de ese tiempo, de la época, y nadie le había podido dar la salud, ni la misma piscina. Y Jesús lo cura. Lo deja libre prácticamente, porque estar enfermo es estar sin libertad, es estar imposibilitado. Recuerden que ese hombre estaba imposibilitado, no tenía libertad, no se podía mover fácilmente, no tenía movimiento, ¿no? Porque era paralítico, o sea, no había movimiento. Es como estar enclaustrado, enmarrocado, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo, no te puedes valer. Necesitas que alguien te lleve al baño, para asearte y esas cosas, inclusive para darte de comer. O sea, la enfermedad es una especie de encadenamiento, ¿no? En ese sistema, ¿no? Ahora Jesús va y le da la libertad. Un nuevo Génesis, ¿no? Porque el Génesis de Adán y Eva se perdió, Jesús hace un nuevo Génesis dándole libertad, sanidad a ese hombre. Pero ¿cuál es el problema con los fariseos o el issue, ¿no? En inglés, el issue. ¿Cuál es el issue de ellos? ¿Por qué Jesús le caía tan mal? Porque hacía que otras personas creyeran en Jesús y dejaran ellos de recibir, porque básicamente tenía mucho que ver con el templo y era dinero, ¿no? También. Sí, claro, no hay duda de que por medio había dinero, pero también poder. Porque sí saben que hay gente, sí, hay gente, yo he sido pastor de algunas iglesias grandes y me he dado cuenta que yo tenía hermanos que trabajaban gratis, pero tenían poder, eran diáconos, eran ancianos. Y yo digo, pero ¿por qué se pelean tanto? Si no se les paga, Sí. no se les paga y están peleándose por los cargos. Sí. Y entonces yo me di cuenta que es por el poder. Porque ellos sienten poder. ¿Y para qué el poder? Para pisotear al resto, para excluir, para marginar, ¿entiendes? Para acusar. Muchas veces usan el poder, ¿no? Entonces Jesús evidentemente ponía en entredicho la autoridad que ellos tenían, ¿entienden? Jesús había sanado a este hombre en sábado y ellos le estaban ya cuestionando. Y lo estaban persiguiendo. O sea, ya querían hasta asesinarlo. Otro acto maravilloso, grandilocuente, fue también la resurrección de Lázaro. Y a partir de ahí dice que lo buscaban para matarlo. Jesús había hecho algo que nadie había hecho. Resucitar a un muerto que ya estaba 4 días, hediondo. Ya hería, dice el pasaje bíblico. Le había dado la vida. Lo había levantado a Lázaro entre los muertos. Qué acto tan liberador, ¿no? Porque Jesús es eso, el nombre de Jesús es liberación. Cuando tú crees en Jesús, tú eres libre. Cuando tú crees en Jesús, tú entiendes que delante de Dios eres amado y que Él te creó
para que seas libre, libre de la muerte. Eso es Jesús. O sea, Jesús no solamente nos da libertad, digamos, en el plano físico, material, sino que también libertad de la muerte, porque la muerte es como una prisión. ¿Entiendes? La muerte es como una prisión. Y quiero decirles que, y la Biblia dice que el último enemigo en ser vencido, ¿cuál va a ser? La muerte. El último enemigo, Pablo dice que va a ser vencido, porque la muerte es como una prisión. A la muerte es algo donde ya no se vuelve. Hace poco vi las escenas de este hombre que mató a unas mujeres aquí en Estados Unidos y lo inyectaron, ¿no? Para que no le doliera. Creo que también lo llevaron a la silla eléctrica. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la noticia, ¿no? Este hombre que fue acusado hace poco, uno que tenía toda la cara, que se había, tenía como tatuada, cosas así, ¿no? Y pues estos días falleció. Y se le vinieron lágrimas al hombre, ¿no? Pero no quería morir, evidentemente. Y la lucha de nosotros es no morir. Jesús vino para eso, para liberarnos. No solamente de las enfermedades, sino de la misma muerte. O sea, eso es Jesús. Entonces, los sistemas no quieren, porque no les conviene, porque les quita el poder, porque la gloria no la van a recibir ellos. Sí sabes que para que una persona esté bien, digamos, estamos hablando de los autoritarios que necesitan gloria, necesitan que se les rinda homenaje, ¿no? Pero cuando viene Jesús y demuestra que Él lo hace de manera gratuita, ¿no? Entonces el sistema pues lo expulsa, lo aborreció. Entonces, ¿se acuerda Juan? Dice el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, lo que está diciendo, el mundo no nos va a aborrecer por algo que usted, porque son más simpáticos, porque son más inteligentes, porque son intelectuales o porque son académicos. El mundo no les va a aborrecer por eso, por su color de piel. El mundo les va a aborrecer porque ustedes están anclados a mí. Es porque ustedes creen en ese Cristo revolucionario, en ese Cristo que viene a impartir justicia y a dar justicia también, ¿no? Porque Él viene a darnos una justicia como regalo para ir al cielo. La justicia de Cristo es la que nos libera y nos da la misma entrada al cielo, de manera que tú no necesitas ni siquiera de tus aportes económicos en la iglesia para ir al cielo. ¿Entiendes? Tú no necesitas de aportes económicos para ir al cielo. Es Jesucristo el que te lleva al cielo. Creyendo en sus méritos, tú te vas al cielo. Los aportes económicos tienen otro lugar, tienen otra situación, tiene que ver más con la gratuidad, no con la exigencia que alguien te impone que tienes que dar, porque si no das, entonces estás ofendiendo a Dios, te estás faltando el respeto. Eso no es así, sino que por eso se llama ofrenda, ¿no? Cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia financiera tiene que ver con la gratuidad. O sea, si Dios me dio una justicia que me lleva a la misma eternidad, entonces yo también participo de eso para colaborar y la obra pueda avanzar. ¿Entiendes? Otros lleguen al conocimiento del Evangelio. Ese debe ser su lugar. Pero lamentablemente los religiosos han visto este punto como un aspecto meritorio, ¿no? O sea, es meritorio. Y eso pasó en la Edad Media, donde la iglesia cobraba indulgencias, ¿no? Para que las almas se vayan al cielo. Entonces recuerden, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Sigue hablando Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. O sea, si fueran del mundo, el mundo los va a aplaudir, el mundo va a valorar, va a reconocer lo suyo. Ahora les pregunto, ¿los escribas y fariseos tenían reconocimiento? Sí. Sí, tenían reconocimiento. Por eso dice, ustedes aman los primeros lugares, le dijo Jesús. Porque les gusta que los saluden, que los reconozcan, que ahí viene el fariseo, ¿no? Que nunca peca, que no ofende a nadie, ¿no? Que es un hombre santo, un varón íntegro. Eso le gustaba a ellos. De hecho, ellos lo acostumbran todavía. No sé, ¿usted ha entrado a una sinagoga judía? No he tenido oportunidad. Cuando usted entra a un lugar, edificio judío, escuela judía o sinagoga judía,
en la entrada va a encontrar los nombres de todas las personas que han donado para eso, para ese lugar. Wow, ya ves. Entonces, son placas que encuentras con los nombres. Eso se llama reconocimiento. Entonces, el mundo ama lo suyo, está diciendo. Los religiosos aman lo suyo y vas a estar reconocido, ¿no? Pero el mensaje de Jesús pone en entredicho eso, porque el mensaje de Jesús es liberador. Cuando te digo que es liberador, también te tengo que decir que es gratis. O sea, Jesús viene y no le cobró nada a Lázaro para resucitarlo. No le cobró ni un centavo al paralítico de Betesda para darle la salud. No le dijo, oye, mira, si es que tú comienzas a ayunar, tú comienzas a guardar mejor tu sábado, ¿no? Asistes fielmente a la sinagoga, lo guardas de puesta a puesta, ayunas, ¿no? Voy a pensar en darte la salud porque lo mereces. Fue un acto de pura gracia. Es un acto de misericordia, ¿no? Es decir, libremente lo cura y lo sana. Ese es el mensaje de Jesús. Ahora vamos a la siguiente, al 20. Acordaos de la palabra que os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguirles. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús está advirtiéndoles del futuro que van a pasar ellos. O sea, Jesús no quiere decirles que el camino va a ser fácil. Me parece que ese es ser honesto, ¿no? Jesús era un hombre honesto porque le está diciendo, miren, yo me voy, pero también quiero que sepan que aunque yo me vaya, ustedes van a pasar por momentos de persecución. ¿Y esto sucedió o no sucedió? Sí, los mataron, ¿no? Claro, si nosotros estudiamos la vida de cada discípulo, por ejemplo, está Pedro, ¿no? El primer líder, ¿no? De los discípulos, era el líder. ¿Qué hicieron con Pedro los judíos y los romanos? Lo crucificaron. Él no quiso ser crucificado cabeza arriba, así que dijo a mí, cabeza baja, porque yo soy indigno de hacer eso, ¿no? Mi Señor ya lo hizo, yo no voy a ir por ese lado, ¿no? Entonces, todos esos discípulos pasaron por el mundo religioso y los sentenciaron, fueron juzgados y condenados. Es decir, se los vio como pecadores, ¿sí? Se los excluyó del sistema. Todo porque predicaban de la gracia, de Cristo, y entonces esto sucedió. Entonces que Jesús les advierte, miren, si ustedes van a continuar conmigo, esto les va a pasar. Eso le va a suceder a ustedes, ¿no? Ahora, el 21. Mas todo esto os hará, ¿qué dice? ¿Por causa de quién? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí le está dando la pauta o la razón de la persecución de ellos. No va a ser porque ustedes se portan más bonito que otros, porque ustedes dan aportes económicos, no es tampoco porque ustedes van a la sinagoga, se congregan, no le está diciendo que por esas cosas ellos van a ser perseguidos, por causa de mí, porque ustedes me predican, ustedes van a hablar en mi nombre, ustedes van a hablar de mí, entonces van a predicar el mismo mensaje que yo predicaba. Entonces los religiosos, al ver que usted solamente predica de Jesús y predica de Jesús solo, entonces lo van a excluir, lo van a marginar, lo van a perseguir. Eso va a pasar, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles aquí es que la persecución de la iglesia no es porque la iglesia se porta bien o por su santidad de la iglesia. La iglesia es perseguida cuando predica la sola suficiencia del evangelio, cuando predica que solo a través de la justicia de Cristo alcanzamos el perdón de nuestros pecados. La iglesia es perseguida. ¿Entiendes, no? Eso pasa con la iglesia. Pero si la iglesia predicara otro mensaje más de santidad, de consagración, de oración, de ayuno y todo ese tipo de cosas, la iglesia no va a ser perseguida. Van a decir, mira, qué lindo, ¿no? Qué lindo esos cristianos, ¿no? Cómo ayunan, cómo practican, ¿no? sus ritos religiosos, y inclusive van a ser hasta condecorados, ¿no? Porque se ve como algo cultural. Si las prácticas religiosas se ven como algo cultural. Y qué bonito, ¿no? Qué hombres tan piadosos. Y no, esa no es la causa de la persecución. Si bien es cierto, los cristianos debemos ser piadosos,
Pero no por eso me persiguen. Porque hay gente no cristiana que también es piadosa. ¿Sí me entiende? A mí me va a perseguir cuando yo enseñe que solo la suficiencia de Cristo basta para ir al cielo. ¿Sí? Cuando yo enseñe que solo la obra que Cristo hizo es suficiente para llevarte a la eternidad. ¿Ya? Eso está diciendo Jesús ahí, ¿no? Vamos al 23. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen ¿qué cosa? Excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Ahora Jesús está dando los motivos de esa gente religiosa que persigue y les está diciendo que ahora tienen pecado. O sea, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían ¿qué? Pecado. Lo cual quiere decir que Dios no va a sentenciar a nadie que no haya escuchado la verdad del Evangelio. ¿Sí? La persona llega a tener pecado cuando se le presenta la suficiencia de Cristo, se le presenta la suficiencia de la cruz, se le revela el Evangelio, vez tras vez, y la persona ¿qué hace? Rechaza. Entonces Jesús está diciendo tiene pecado. ¿Está entendiendo? O sea, las civilizaciones que no conocieron a Cristo, no sabían quién era Jesús, no se les reveló, Dios no les puede condenar, porque Dios estaría faltando a su palabra. Los religiosos son condenados porque ha habido una revelación. Dice el 22, si no hubiera venido, y les hubiera hablado, no tendrían ¿qué? Pecado. Mas ahora no tienen ¿qué cosa? Excusa de su pecado. Lo cual aquí nos está mencionando que el verdadero pecado, el pecado de muerte, es el rechazo a la sangre de Cristo. Es pisotear el Evangelio. Tú conoces el Evangelio, se te revela el Evangelio, se te dice que la única alternativa de salvación, se te presenta a Cristo como el suficiente Salvador y tú te rechazas y te mantienes obstinado ante ese mensaje y cruelmente persigues a los que lo predican, entonces tienes pecado. Tienes pecado, ese es el pecado, ¿no? En cambio, los fariseos combatían otro tipo de pecado. Para los fariseos pecado era sanar en sábado, resucitar a Lázaro, ¿no? Para los fariseos pecado era que Jesús hubiese sanado al ciego de nacimiento en sábado, en pleno sábado, hubiese devuelto la vista. Para ellos ese era el pecado de Jesús. Pero el pecado de los fariseos consiste en lo mismo que ellos han rechazado. Ellos rechazan el único canal que los puede llevar al cielo. Ese es pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ellos tuvieron vez tras vez oportunidades, pero ¿qué pasó? Rechazaron. Entonces Dios no va a condenar a nadie que no se le haya revelado. En el cielo habrá mucha gente que no tuvo esa oportunidad preciosa. ¿Me entiendes? Pero van a ser salvos, no. Por sus obras no. Van a ser salvos, déjame entender, ok. Si tú te presentan el Evangelio y te hablan muchas veces de Jesús y tú no lo aceptas, tú vas a ser condenado porque lo hiciste a sabiendas de que ya te habían dicho. Correcto. Pero si alguien nunca le hablaron del Evangelio, nunca conoció de Jesús y va a llegar a ser salvo porque no lo rechazó. Correcto. Okay. Sí, no lo rechazó. Simplemente la gracia está ahí, ¿no? Y en el cielo, de hecho, van a haber muchos salvados que ni siquiera llegaron a conocer a Jesús y lo conocerán allá, ¿no? Okay. Simplemente tenían una fe en Dios, ¿me entiendes? Creían en Dios, por supuesto. Que no lo rechazaron. Sí, no lo rechazaron, pero sí creían en Dios. Okay. Si lo hubiesen conocido como nosotros lo conocemos, creo que hubieran dado todos sus talentos. Tienes todos sus dones al servicio de la obra, ¿no? Entonces ellos no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Pero aquí está hablando de que el pecado es aquellos a los cuales se les revela el Evangelio con toda su plenitud y esplendor y ellos lo rechazan, ¿no? 23. El que me aborrece también a mi Padre aborrece, está claro, ¿no? O sea, estamos hablando que ellos ya están tomando una decisión, aborrecerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por medio de él es que llegamos al cielo. Exacto, o sea, al aborrecerlo, pues ¿cómo van a llegar al cielo si él es el único canal que nos lleva al cielo, ¿no?
Y por eso nosotros predicamos, ¿no? Y no tenemos miedo de predicar en todo tiempo, de enseñar a las personas o a las iglesias que Cristo es el suficiente Salvador. ¿Sí? Yo no enseño a la gente a que se salga de su iglesia, porque ese no es nuestro objetivo, sino que la gente entienda que Jesucristo es su suficiente Salvador, que nada de lo que hace en la iglesia le gana puntos para el cielo. ¿Entienden? Y que tampoco se va a perder si no lo hiciera. ¿Estamos entendiendo? Nada, a ver, que nada de lo que él hace le lleva al cielo, pero tampoco nada de lo que no hace lo va a condenar. Lo que lo salva es solo la justicia de Cristo. Ese es el mensaje de Dios. ¿Se entiende? O sea, estos los dos polos, ¿no? Porque hay gente que piensa, bueno, entonces si yo aceptaba a Cristo, pero debo mantener esa salvación haciendo ciertas cosas. Ciertas cosas. Entonces ya está pensando él que hay algo que lo pueda salvar y cree que es su vida. ¿Cómo nuestra vida nos va a salvar? Nuestra vida es como trapo de inmundicia. Hagamos cosas muy buenas, nuestra vida será siempre como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces la única manera de ser salvo es a través de lo que Jesús ha hecho. Ese es evangelio. Y a veces nos acusan, como a Pablo también lo acusaban, o sea, tú estás predicando, hagamos males para que vengan bienes, ¿no? No, yo no estoy predicando eso. Yo lo que estoy diciendo es que en cuanto a la salvación, a mí no me salva lo que yo hago, ni tampoco de lo que dejo de hacer, ¿sí? Si yo no, por decirlo así, si yo no doy dinero a la iglesia, está bien, ¿no? Eso no te va a eliminar del cielo, porque entonces la salvación sería ¿por qué? Por obras. El único camino para ir al cielo es Jesucristo. ¿Está bien? Ahora, todos aquellos que creen en esta verdad, por supuesto, van a la iglesia, ayudan a la gente necesitada, ¿me entiendes? Viven vidas que son, ¿cómo te puedo decir? Vidas agradables delante de Dios. ¿Está bien? Pero todos ellos saben que ninguna de esas cosas que hacen lo lleva al cielo. Esas cosas las hacemos por gratuidad. Nos reunimos ahora no porque queremos ir al cielo, sino por gratuidad. Somos gratos, ¿no? Nos gusta escuchar la verdad del Evangelio, que nos prediquen esta sana doctrina, ¿no? De que solo en Cristo hemos encontrado redención. Finalmente, dice, si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora la han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Te das cuenta? O sea, hay una revelación. Jesús se ha revelado a ellos. Ellos han visto los milagros, ¿me entiendes? Las predicaciones que Cristo había dado. Entonces eso los condenaba. Pero si ellos lo hubieran visto, pues no habría sentido de condenarles. Es como un ejemplo más de la vida. ¿Cómo yo le puedo castigar a un niño? Supongamos, ya se ve hay madres que castigan a su niño. Él bota la comida. Si él no sabe que la comida no se tiene que botar, ¿cómo yo le voy a castigar a un niño si él no sabe que no se tiene que botar? Por supuesto, él tiene que saber cuál es su responsabilidad. Y si él no sabe, es libre de pecado. ¿Sí? La Biblia dice, donde no hay ley, no hay pecado. Donde no existe ley, no hay pecado. Es claro, ¿no? Si no hay una ley, no hay pecado. Supongamos, si no existe no robar, aquí en Estados Unidos, no hubiera pena no robar, ¿habría razón de llevarle a alguien a la cárcel? No, porque no hay ley. Lo que hace que esa persona sea un delito, la ley. Lo mismo pasa en el Evangelio. El Evangelio es la norma sobre la cual las personas van a ser salvas o van a ser condenadas. Aquellos que se les revela el Evangelio lo aceptan, están entre los salvos. Y aquellos que se les revela el Evangelio y se mantienen rechazando y rechazando, ellos están entre los perdidos. ¿Está bien? Es claro así. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. 25. Mas para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley, que sin causa me aborrecieron, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio mío porque estáis conmigo desde el principio. Me gusta cómo termina esta parte. ¿El Espíritu Santo para qué viene, Mix? ¿Para hablar del Espíritu Santo? ¿O para hablar de quién? De acuerdo a la lectura. Lo voy a leer. Empero,
Cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, pregunto, ¿habla de sí o habla de Jesús? ¿De quién da testimonio el Espíritu? ¿De Jesús? Correcto, de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Es necesario. Porque por ahí anda un espíritu que no es el Espíritu Santo, que habla de sí mismo. ¿Me entienden? Y se jacta de tener el Espíritu y que tiene el Espíritu y hace un poco de show dentro de las iglesias. Pero el verdadero Espíritu es aquel que coloca a las personas de rodillas en la cruz del Calvario. El Espíritu verdadero es aquel que señala a Cristo. ¿Me entienden? Por eso Él no hablará de sí, sino Él va a hablar de mí. El Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia para recordarnos que Cristo es el todo y es el único Salvador. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Y vosotros daréis testimonio de quién? De mí. ¿O yo tengo que hablar de mi testimonio, de mi vida? ¿De qué tengo que hablar? De Jesús. Yo voy a dar testimonio de quién? De Jesús. Entonces, qué hermoso, hermanos, es que nosotros hablemos de Jesús. Qué hermoso es que podamos dar testimonio siempre de Jesús. Que siempre hablemos de su historia, la mejor historia de esta tierra, perfecta, única, desde el pesebre hasta la cruz, es sin igual, es la vida de Jesús. Yo me emociono con algunas historias. Por ejemplo, a mí me gusta la historia de los padres fundadores de Estados Unidos. Hasta lágrimas se me van cuando estudio a cada padre fundador de Estados Unidos. Digo, la potencia, el cariño que ellos tenían por su nación, ¿no? Cómo ellos pudieron darle libertad a este país y cómo hicieron leyes que fueron sanas, ¿no? Y que perseveraron a esta nación, ¿no? Pero todos ellos eran cristianos, por supuesto. Sí, eran cristianos, creían en Cristo. A mí me gustan esas historias de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero no tiene comparación con la historia de Jesús. Ya estamos por terminar Juan, y nos damos a dar cuenta en cada cosa que ha hecho Jesús, son cosas muy significativas, ¿no? Y entonces yo me rindo ante el testimonio más valioso de la Biblia, la vida de Cristo. Es la vida perfecta, es la vida que nos salva, es la vida que yo deseo seguir contando. Esa vida yo quiero seguir hablando. Yo quiero hablar de los méritos de Cristo, quiero hablar de su suficiencia, quiero hablar de su sacrificio, de su victoria, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Quiero seguir hablando de ese Cristo que me amó, que se entregó, que murió por mis pecados y que me ha llevado al lugar más alto, que es los cielos. Amén.